Muy buenas a todos. Vamos a comenzar esta clase. La idea del recorrido por los campos de la arquitectura y de la escultura del siglo XX, para más o menos delinear un poco el análisis en relación a los contextos de estas dos corrientes, tanto la arquitectura y la escultura, que se van alineando en un sentido estricto de la corriente de los sismos que hemos mencionado. Y dentro de esta corriente de los sismos tenemos principalmente en esas corrientes de la arquitectura siglo XX exponentes tales como Le Corbusier con la Villa Saboya. Si nosotros analizamos esta obra, vemos puntualmente la propuesta de Le Corbusier en relación al formalismo. Es un formalismo y su corriente del funcionalismo se ve puntualmente en el estilo, es decir, simples líneas, líneas horizontales, líneas verticales y una configuración del espacio para que esto funcione lo más simple y sencillo posible. De igual manera, en su envolvente vemos efectivamente esta línea, este trazo de línea que se va a consolidar como una nueva propuesta de Le Corbusier y que tiene en adelante muchos seguidores arquitectos que se apegan a ese movimiento y tratan de reproducir, tratan de plantear también esas soluciones con base en el contexto del funcionalismo de la arquitectura de mediados del siglo XX. Este es otro ejemplo de ello. No nos vamos a detener mucho. Tenemos una propuesta de Le Corbusier que se va un tanto desviando del original al momento de plantear este proyecto que es la Villa Rocham. Y aquí vemos una alegoría de esa cofia que usan las enfermeras en el contexto de la salud, pero la traduce a una capilla de una iglesia. Este otro ejemplo de Le Corbusier también va evolucionando en el sentido de la forma, pero no pierde el elemento fundamental que es el funcionamiento al interior, aunque la envolvente es de manera distinta en los distintos contextos. Esta es la fachada posterior de lo que sería la iglesia de Roncham. Y tenemos también la propuesta por parte de la corriente de la Bauhaus. Walter Gropius, como uno de los arquitectos más representativos de la época y un actor principal de la corriente de pensamiento y acción en el diseño de la Bauhaus, hace propuestas muy puntuales en relación a la arquitectura y primordialmente en la nueva escuela Bauhaus en Dessau. Vamos a encontrar que el estilo se apega también un tanto a esa producción de línea horizontal, configurada también con la línea vertical. Y vamos a encontrar una dinámica de la relación del diseño en la planta arquitectónica que no es puramente lineal, aunque así se ve. Tenemos ahí alguna intersección de líneas en el diseño que se traducen a la hora de la edificación. De igual manera vemos la sobriedad y la pulcritud en esta línea de propuesta de estas viviendas en serie también. Y estas viviendas en serie se van a traducir en líneas horizontales y verticales primordialmente y un color neutro, como lo es el blanco. La fábrica Fagus también de la Bauhaus tiene ese toque, tiene esa aura también, aura de la propuesta de la Bauhaus, esos grandes ventanales con esas líneas en hierro de manera horizontal alargadas y esa manera vertical. Incluso el mismo sistema de ventanas de esta la fábrica Fagus. Y esta es una colonia de viviendas adosadas en Dessau, también propuesta de la Bauhaus. La Bauhaus creía en ese sistema de replicar la vivienda en línea. Y la vivienda también se torna austera, ustedes la ven, es una vivienda muy austera donde hay un simplicismo, no hay un abarrocamiento, hay una nueva corriente de pensamiento que es el menos es más, si lo recuerdan, que lo vimos en sexto semestre. Este otro, bueno, esta es una muestra muy interesante de Mies van der Rohe, el pabellón de la Exposición Universal de Barcelona,
es un contexto de arquitectura muy simple, pero muy elaborada, muy bien pensada. Tiene un contexto de, de, de pensamiento que busca el simplicismo. Sin embargo, no solamente se traduce en una arquitectura simple, sino más bien en una arquitectura elaborada y pensada de manera estratégica para delimitar y definir puntualmente los espacios. Recomiendo en algún momento de su vida, si tienen oportunidad, a esta muestra de arquitectura en Barcelona, porque es única en su tipo. No hay una arquitectura que te haga sentir un espacio como, como te lo hace sentir esta obra en Barcelona. Traduciendo esa corriente de pensamiento de estilo funcionalista, de estilo de una arquitectura simple, cuando todos los arquitectos involucrados en esta corriente del funcionalismo y de esta corriente de una arquitectura simple, pero no por ser simple seamos peyorativos en el sentido de que no tiene un sentido elaborado o un sentido complicado del diseño, pues se traduce en esta escuela, la nueva escuela en América, llamada la Escuela de Chicago, donde lo que se comienza a hacer por parte de los arquitectos migrantes europeos es una nueva conceptualidad de una arquitectura vertical. La arquitectura vertical entonces va a ser otra corriente que se va a manejar dentro de esta Escuela de Chicago ya en Estados Unidos. Y una corriente organicista, como lo fue Frank Lloyd Wright con la Casa de las Cascadas, también busca esa línea, la línea horizontal con la intersección de la línea vertical o de los cuerpos verticales. La Casa de las Cascadas es un elemento masivo, pero que también es simple pero agradable, elegante. De igual manera, la Casa Willis en Illinois, Frank Lloyd Wright tiene mucha obra en Chicago también, y muchas de estas casas son en día de propiedad privada, pero algunas otras se pueden visitar. Y aquí podemos ver puntualmente, perdón, podemos ver puntualmente cómo también se trabaja en el sentido de la línea horizontal en configuración, en confabulación con la línea vertical, de un estilo simple donde el elemento masivo se conjuga con el contexto de lo que llamamos en términos de la arquitectura el vano y el macizo. Frank Lloyd Wright, por otro lado, también se va por otro sentido que es el de las formas curvas, y lo vemos puntualmente en el Museo Guggenheim, tanto en el exterior como en el interior. Es decir, una corriente de diseño arquitectónico que va de lo convexo a lo cóncavo o de lo cóncavo a lo convexo. De igual manera, tenemos la propuesta de Frank Gehry que descompone totalmente esta corriente de arquitectura. Es una arquitectura donde no hay un sentido de la organización o del orden propio en el arquitecto, pero vamos encontrando que hay un estilo que se percibe armónico, aunque no es simétrico. Tiene una armonía y un ritmo que le permiten ser agradable a la vista. Y sobre todo se da ese efecto porque tenemos ya un pensamiento de un hombre moderno, un hombre que empieza a conocer la tecnología, no solamente de las herramientas o de las máquinas para la construcción, sino también la tecnología de los materiales. Y entonces tenemos este elemento, esta propuesta de Frank Gehry, que se traduce en el Guggenheim de Bilbao, que también sería muy importante que visitaran. No estoy muy de acuerdo con la obra que se expone, que es una obra de estilo muy contemporáneo, incomprensible muchas veces y más bien mercantilista, pero la obra arquitectónica, la propuesta de Frank Gehry se traduce en algo muy, muy interesante. Viendo este ejemplo de corrientes como base de pensamiento, entonces nos trasladamos a la escultura del siglo XX con al menos cuatro ponentes o cuatro exponentes de la arquitectura representativos y muy importantes. Pablo Gargallo, trabajando sobre todo el vacío, es decir, el hueco. Henry Moore, que es otro de los grandes escultores del siglo XX, que va trabajando con la deformación de la arquitectura. Eduardo Chillida también es un español que va a trabajar con la abstracción de la forma. Y, por otro lado, Alexander Calder, él es
el movimiento en sí mismo. Aunque la gran mayoría de ellos tienen movimiento en su obra, Calder busca no solamente el movimiento en la obra en sí, sino en la proyección de la misma obra para hacer la percepción de que está en movimiento su obra escultórica. Esta es la máxima obra de Pablo Gargallo, El Profeta. Y él menciona incluso que esta obra para él es la liberación de todos sus estigmas, de todos sus dogmas, y con esto entra a un estado de haberse liberado del yugo, de las cadenas que lo ataban al plano de lo terrenal. Él dice que con la obra del profeta se siente libre de cualquier atadura. Y vemos cómo en esa obra el vacío está imperando, es decir, trabaja por sobre el espacio y solamente define eh, a través del ensamble de elementos trabajados en hierro su obra escultórica. Vean aquí la escultura desde distintas perspectivas. De igual manera tenemos esta otra que parece incluso una obra, podríamos decir hasta cierto punto abstracta, pero con 3 o 4 líneas define puntualmente lo que llamaríamos el rostro con cejas, digo, perdón, el rostro con pestañas de Greta Garbo. Greta Garbo, una de las actrices más importantes, más representativas del cine norteamericano, que tiene una proyección fuera de Estados Unidos, e incluso sus películas son aclamadas en Europa. Otra llamada La Vacante es una especie de una figura totalmente definida en sus formas, pero de una abstracción que no podemos incluso definir qué es hasta que podamos hacer un análisis más a profundidad. Incluso Pablo Gargallo va a proponer esa forma aerodinámica en el sentido estricto de la forma, mucho más allá de lo que la forma aerodinámica representaba a principios del siglo XX. Es decir, si hacemos esta comparación de escultura con los vehículos de principios del siglo XX, vemos que el movimiento aerodinámico no estaba implícito y presente todavía, salvo en la propuesta de Pablo Gargallo. Esta otra obra, que es La Gran Bailarina, es impresionante por el contorno, la contorsión que hace propiamente del movimiento de esta bailarina en un sentido abstracto también, pero que adivinamos todas las formas de un cuerpo de mujer. Es muy importante, muy interesante. Incluso esa vestimenta que se usa dentro del ballet clásico, que es el tutú, acompañado de una línea a través de alambre que hace las veces de lo aerodinámico en relación a esos triángulos que se van ensamblando por sobre la cadera de la bailarina. Esta otra es una obra representativa de Pablo Gargallo cuando él tiene una estadía de estudio en París. Pablo Chillida nace en Zaragoza, España, y muy chico se traslada a Barcelona, donde aprende en el taller de Arnau, otro escultor reconocido catalán, donde aprende a hacer escultura, donde aprende de la escultura, y entonces ya joven busca nuevas opciones, y las corrientes de pensamiento donde se concentraba todo esto, por supuesto, eran París. No solamente de escultura, no solamente de la arquitectura, también de la pintura, de la poesía, de la música y del diseño en sí, como hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, aquí Chillida trata de representar el rostro de Pablo Picasso, a quien conoce en París. Y aquí está el rostro de Greta Garbo. Perdón, ahí hubo un desfase en diapositivas, pero este es el rostro de Greta Garbo, que me voy a regresar un poco, no sin antes analizar un poco ese sentido de el rostro, la perfección del rostro de Greta Garbo. Las cejas, los ojos, el delineado de la nariz y la relación en la proporción con la boca. Esto es lo que trata de representar Pablo Chillida en esta propuesta escultórica. Como ven,
La escultura no va a ser como en el Renacimiento. La escultura se va a traducir en el trabajo a partir de líneas abstractas. Aquí tenemos esta otra, la bañera. Fíjense cómo vemos puntualmente una tridimensionalidad en el sentido también de la propuesta. La propuesta a partir de las corrientes del cubismo y del abstraccionismo. Entonces, estamos viendo esta propuesta de Pablo Chillida y en relación también a esta, Kiki de Montparnasse, que era una bailarina eh, muy reconocida en el París de los 30, de los 20, y que vemos aquí efectivamente la forma, vemos ese rostro en esta cabeza trabajada de manera magistral en, en metal. Y esta otra, Urano. Urano es una obra también excelente, es una obra que representa a un semidios montado o descansando sobre el lomo de un caballo. Pero vemos esa propuesta que se desfasa de todo lo que hasta ese momento se había visto hasta antes del siglo XX, una escultura tradicional de las formas totalmente definidas y detalladas de todo lo que era la vida cotidiana en relación al ser humano, a la vida animal, es decir, la escultura hasta antes del siglo XX era puntualmente como debía ser un cuerpo humano, como debía ser la representación de un animal o la representación de alguna cosa. Era puntualmente detallado como tal. En la propuesta del siglo XX no se da más. Julio González es otro de los que no lo teníamos en los cuatro de la diapositiva, de las diapositivas anteriores, pero Julio González me parece que es importante incluirlo porque también su propuesta es interesante, es más rústica. Tenemos a Montserrat gritando, es un tanto rústica y vemos cómo para hacer un tipo de escultura de este tipo ya no se esculpe sobre el hierro, más bien se moldes en yeso y madera y después de haberse creado, se funde el metal para dar paso a estos rostros expresivos. Tenemos aquí a la pequeña campesina. Como ven, ya es una corriente totalmente distinta si hacemos una comparación con el David de Miguel Ángel, ¿no? Ya es una arquitectura con un enfoque de un hombre con un pensamiento distinto al renacentista. Incluso este es una total abstracción del elemento. Es decir, el hombre en el cactus de Julio González es puntualmente una abstracción. Y no se queda ahí, incluso cuando vemos la siguiente diapositiva, a la bailarina de la Margarita, vemos ahí que no tienen nada que ver tampoco con la gran bailarina de Chillida. Cada uno en el pensamiento moderno tiene un enfoque distinto, tiene una propuesta distinta. Ya no se alinean a corrientes artísticas que tengan que ver con una sola eh, apuesta. Es decir, en el Renacimiento teníamos una sola apuesta de la pintura, una sola apuesta por la escultura para emanar obras artísticas o obras de arte de calidad excepcional. Aquí lo que tenemos también son obras de calidad excepcional, pero cada autor va por una corriente distinta. La pareja, esta obra es preciosa, esta obra hecha en hierro. Vean la pareja abrazándose y es rústica totalmente. Julio González va a trabajar esa dinámica del hierro en su expresión más pura, incluso en soldar algunos de los bloques o de los elementos o de las piezas para crear obra de arte. Por su parte, Alexander Calder, como dijimos hace un rato, es movimiento. Y movimiento no solamente por las formas, es decir, esa estrella que tiene movimiento en sí la pieza, sino más bien la composición de todo ello crea movimiento. Esta obra que se llama Móviles en acuarela, o esta otra que son móviles, la gran mayoría de obras me parece que trae una influencia del color a partir de algunos pintores de la corriente de la Bauhaus, y Alexander va a trabajar principalmente con esas figuras geométricas y con estas otras en alambre. Es un contexto de lo abstracto, pero vemos del lado izquierdo puntualmente
un cuerpo humano. Y vemos de manera muy interesante, aquí por efecto de la fotografía, la proyección de la sombra, pero lo que vemos es puntualmente un cuerpo humano con sus extremidades, cabeza, manos, pies e incluso el tórax representado, ¿sí? Con alambre también. Del lado derecho vemos el elefante. Ese elefante hecho en 1928 como propuesta de Calder, que es precioso, es simplista, es simple también. Así como hablábamos de la arquitectura que es simple, pero no por ser simple deja de ser elaborada. Este elefante, pues tiene esa mínima expresión en el espacio, pero una máxima expresión en la plasticidad y en la propuesta. Con un simple alambre en doblez, crea la proporción, crea el ritmo y nos crea una propuesta de que efectivamente es un elefante. Alexander Calder no se queda a ese nivel, muchas de la obra, esto hay que recalcarlo, muchos de los escultores del siglo XX rebasan también el plano del taller, de la obra ensimismada, de la obra interior, para volverla también una obra de arte urbano. Y la obra de arte urbano va a embellecer también la corriente de las nuevas ciudades, de los nuevos trazos o de las nuevas tipologías de ciudad. Incluso se vuelven en mobiliarios urbanos de atracción turística. El último de ellos que estamos proponiendo para el análisis es Henry Moore. Henry Moore con una propuesta distinta. La fundición en bronce, pero su fundición en bronce es mucho más pesada que todos los demás. Si vemos aquí, esta figura es una figura recostada, es una figura humana recostada. Percibimos un tanto las formas humanas, pero no le vemos coherencia. Es decir, hay elementos o hay extremidades de lo humano por todos lados, pero no deja de ser agradable o deja de ser interesante a la vista. Es decir, vamos aquí con propuestas plásticas que van más allá de lo comprensible para un ser humano, digámoslo así, tradicional o rígido en su pensamiento. Esta otra, que es la figura recortada, recostada de Henry Moore, también hecha en mármol, se trabaja de manera totalmente distinta a la corriente del Renacimiento o incluso del Barroco. Esta otra en bronce es preciosa, ¿no? Con esa pátina totalmente satinada y ese color de la madre recreada en el hijo. Es una corriente que va imperando también dentro del contexto de los escultores norteamericanos y que se proyecta incluso hacia Europa y algunas veces incluso a México o Latinoamérica. La maternidad de Henry Moore tiene una influencia muy interesante. Incluso podemos, si alguno de ustedes ha pasado muchas veces por Avenida Morelos a la altura del Calvario y no ha visto la obra también de la maternidad que se encuentra ahí en la cuchilla frente al chapitel del Calvario, que es obra de uno de los escultores mexicanos más reconocidos en el extranjero, entonces valdría la pena darse una vuelta para reconocer esa obra que tiene una influencia en Henry Moore. Este otro, este escultor a mí en lo particular me agrada, me gusta porque tiene una propuesta muy interesante, es una escultura muy estilizada, también es burda en el material, es decir, el material no está pulido, es un material que está simplemente puesto después de la fundición y en el efecto del medio ambiente y en el efecto del molde crea cuerpos como estos. Esta propuesta es de Giacometti, Giacometti italiano, y vemos esa propuesta muy interesante, el alargamiento de las extremidades de los brazos, de los dedos e incluso un cuello también muy frágil, muy alargado, pero es la propuesta de Giacometti, incluso esta otra que podríamos decir, ¿cuál es la razón de ser? Que esta obra se traduzca con el título de El espacio para el espíritu. ¿Cómo el espíritu puede habitar o cohabitar en un espacio como este? Pues solamente una corriente de pensamiento abstracto del hombre moderno pudo haberlo creado. Y entonces empieza aquí una dinámica que va a tergiversar un tanto
la escultura, la propuesta de la escultura siglo XX, ya no en la etapa moderna, sino más bien la contemporánea y la poscontemporánea que veremos más adelante. Y este otro, Eduardo Chillida, es uno de los escultores mayormente reconocidos por su obra monumental, trabajada en acero, en concreto armado, en hormigón. Pero su obra es una alegoría generalmente al viento y al agua. Y aquí está el ejemplo más puntual, ¿no? Los rumores de Chillida es esta obra que de igual manera se ve como un trabajo de cortar piezas de metal y doblarlas buscando una representatividad, el rumor de los límites. Habría que adentrarse en el pensamiento de Eduardo Chillida para ver cómo traduce el significado del rumor de límites mediante esta obra. Este otro, El viento, El peine del viento, es una obra muy interesante de Eduardo Chillida y generalmente él va a trabajar por sobre espacios abiertos y principalmente en países o en territorios costeros, donde la humedad imperante del medio ambiente va a provocar también una reacción de óxido por sobre las obras metálicas. Esta obra la incrusta dentro de esta roca, de esta gran roca, y para la posteridad como una obra escultórica de carácter urbano. Ahí tenemos otra vista de esta misma obra y esta otra, que no por ser tan simplista deja de ser elaborada. Es muy interesante cómo desdobla a partir del concepto del ritmo y la armonía este elemento que está en vertical que hace cortes específico a manera de resorte y que ese resorte está aportando también líneas verticales masivas, pesadas, de algunos otros elementos horizontales u oblicuos. Esta otra obra también de Chillida, representativa de él mismo, es una obra monumental también en metal. Y se tergiversa, es decir, se incrustan pensamientos y acciones dentro de Chillida para delinear una obra como esta, que también ningún otro escultor había hecho propuestas semejantes. Y su obra más o menos se reconoce por estos especie de ganchos o garfios, va a proyectar en la gran mayoría de sus obras escultóricas. El último de ellos que veremos es Fernando Botero, ese escultor reconocido colombiano, reconocido en el mundo entero y que también ganó su lugar por su dinámica, su propuesta masiva a la hora de elaborar o de crear obras de arte históricas y que gobiernos de muchas partes, de muchas ciudades cosmopolitas en el mundo piden obra de Fernando Botero para considerarla como mobiliario urbano en sus ciudades, como hitos históricos. Y entonces tenemos aquí esta obra representativa de él o esta otra, sí, donde vemos las características de su obra que generalmente va a ser masiva. Generalmente su propuesta va en relación a desnudos de hombres y mujeres, pero gruesos, es decir, voluptuosos, más allá de lo que una obra del David como Miguel Ángel nos representaba al más mínimo detalle y sin nada de lo voluptuoso, más bien de lo profano en el sentido de la belleza para Miguel Ángel. Y Botero rebasa esa línea, es decir, vean la plasticidad de esta obra, que a muchos gustará, para otros no. Sin embargo, son propuestas trabajadas a partir de estudios formales de escultores reconocidos que se van ganando su lugar poco a poco, codo a codo. No dejan de ser esculturas reconocidas por esas características de voluptuosidad e incluso el trabajo de los moldes en gran masividad y el acabado final, que son esos satinados también en un hierro, en un bronce, que no queda en el color natural, sino que se traduce a una paleta de colores, a una gama de colores en grises y degradados.
Bien, pues esta es la propuesta, este es el análisis que hacemos de alguna de la obra escultórica eh, de lo que sería los escultores y arquitectos del siglo XX. Y para cerrar, para redondear esta clase en línea con este video, les pediría entonces a cada uno de ustedes bajar al sketchbook un apunte y poner una reflexión. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben acerca de la propuesta de la escultura y las corrientes de los sismos en el siglo XX? Sería todo por hoy en esta sesión de clase y nos veríamos entonces, espero que sí, que no haya ningún cambio, pero nos veríamos el próximo lunes a la hora de clase. Muchas gracias a todos, muy buena tarde, que tengan todos ustedes un buen fin de semana. Hasta luego.